Hola, ¿qué tal? Yo soy Marisa Escribano, periodista y conductora de radio y televisión, y los invito a que no se pierdan el programa Reencuentro con México. En nombre del grupo Por un País Mejor, le damos la más cordial bienvenida a este tributo que rendimos a mexicanas y mexicanos destacados en el ámbito artístico, cultural, deportivo, político y académico. Bienvenidos a este programa que va al reencuentro con México. Marisa Escribano Noriega nació un 3 de febrero en la Ciudad de México. Estudió la carrera de Ciencias y Técnicas de la Información en la Universidad Iberoamericana y cursó también un diplomado en logoterapia en el Instituto Cultural Helénico. ¿Qué han sido la radio y la televisión para Marisa Escribano? Ay, qué gusto verte, Juan Manuel Rentería. Y bueno, pues justamente son toda mi vida. Si hay algo que a mí me define como persona, como profesional, es la radio y la televisión. Soy una mujer de palabra, entonces no podría dejar de hablar y dejar de decir lo que pienso y lo que siento a través de justo esos dos medios que se me hacen maravillosos, como son la radio y la televisión. Marisa, ¿cómo fueron tus inicios? Uy, hace muchos años, hace muchísimos años, pero fueron haciendo los primeros pininos. Yo entré a Radio Educación, fue el primer lugar en donde entré a trabajar y empecé de telefonista desde abajo, empecé contestando teléfonos. Me acuerdo que en esa época estaba Emilio Bergengi al aire, Enrique Velasco, Patricia Kelly, todo un equipo de profesionales de los que yo aprendí muchísimo, la verdad. Y por ahí pasó también Miguel Ángel Granados Chapa, Miguel López Azuara, y ellos fueron mi gran escuela, toda esa época de la radio. Te estoy hablando de hace muchísimos años, pero de gente muy profesional, y empecé desde abajo hasta que fui subiendo poco a poco y saqué mi licencia de locutora y empecé a trabajar ya como locutora. ¿Y cómo lograste esa primera oportunidad para estar en cabina, frente a un micrófono? Fue justo, me la dio Emilio Bergengi, con Pilar Orraca, que en esa época Pilar Orraca estaba haciendo programas ahí, y ellos me apoyaron mucho y me empezaron a enseñar cómo poder hacer programas de radio. Y entonces Emilio Bergengi me daba un pequeño espacio en su programa en donde yo podía hablar y comentar algunas cosas, y así empecé poco a poquito. Y después hice muchos programas con Jesús Elizarrarás y conocí, bueno, grandes artistas. Ahí en esa época me tocó conocer a Pablo Milanés, a Silvio Rodríguez, a Tegua, a los folcloristas, a muchísimas personas, mucha gente muy talentosa, también gente que estaba en el Colegio de México y que eran los grandes críticos de la época y todo eso. Fue una gran escuela. ¿Qué sentiste esa primera ocasión que te enfrentabas frente a un micrófono? No, bueno, pues la primera vez te quieres morir. Yo me acuerdo que me faltaba el aire, quería yo hablar y decía, buenos días, porque me faltaba el aire del susto tan grande, pero porque, ¿sabes por qué, Juan Manuel? Porque desde el primer momento yo supe que eso era una gran responsabilidad, que no era nada más leer una cosa o decir algo, sino que era la responsabilidad de lo que estás diciendo y que va tu persona de por medio, ¿no? ¿Cómo fue tu trayectoria en radio, tus programas más exitosos? Pues hice muchos programas, pasé por muchas estaciones. Yo me siento muy afortunada porque fíjate que al haber estado en muchas estaciones de radio, estuve en Radio Fórmula, en Radio Centro, en Radiorama, ya no me acuerdo en qué otras más, pero hice cosas para Radio Red. He hecho en todos lados. Y entonces eso me permitió haber estado en contacto con muchas audiencias y en muchas diferentes etapas, ¿no? Pero hay un programa en particular que yo hacía que se llamaba Palabra de Mujer. Y se me hacía un programa precioso, todos los días. Además, uno hacía radio diario. Entonces era todos los días a las 10 de la mañana. Entonces, fue una experiencia muy enriquecedora. Hablábamos de todo. Estaba con Guadalupe Ruiz Narváez, la Pupis. ¿Te acuerdas de la Pupis? Que ahora está en Chiapas, en San Cristóbal de las Casas, su lugar natal. Y pues la verdad, ¿qué te digo? Era padrísimo. Amo el radio, ya no estoy haciendo radio. ¿Feminista? Yo no diría feminista, yo diría promujer, pero no feminista. No, digamos, no es esta lucha en donde siento que hay una desigualdad muy notoria, que sí la hay, o sea, no la niego, pero yo no creo en la igualdad, yo creo en la equidad.
Entonces yo siempre he dicho que desde ese punto de vista, pues a lo mejor no soy una feminista tal cual, pero sí una promujer que piensa que la equidad es algo muy importante. Pero la igualdad, ¿para qué? Sí es padrísimo que seamos diferentes hombres y mujeres, ¿no? Pero la equidad es importante. Ya que hablas de los temas de la mujer, ¿qué hacer ante tanto feminicidio? Ay, pues ese es un tema que me duele muchísimo, que le duele a México, que me parece algo terrible. Es algo que sí deberíamos de estar haciendo cosas. De hecho, hay gente que sí está haciendo, que está luchando, cada quien desde su trinchera, denunciando, diciendo, protegiéndonos entre todas las mujeres. Pero sí es algo que me parece muy doloroso, Juan Manuel. O sea, es increíble que en esta época todavía estemos viendo, y además cada vez más, el aumento de violencia contra la mujer. ¿Por qué tanta violencia en contra de la mujer? Pues yo creo que hay mucho machismo, hay mucha ignorancia, hay muchos malos entendidos entre hombres y mujeres. Y yo digo que a nosotros en México, en general, como pueblo, como ciudadanos mexicanos, nos falta mucha educación, pero no educación nada más la educación escolar, sino la educación familiar, la educación en valores. No sé, nos hace falta ser más solidarios unos con otros y una palabra que se nos ha olvidado mucho a los mexicanos, que es la palabra respeto. Falta de respeto a la mujer, ¿por qué? ¿Por políticas y gobiernos misóginos? Pues yo creo que sí, en gran parte eso, y en otra parte te digo esta parte en donde hay mucha gente con muy poca cultura, con muy poca educación, con mucho odio engendrado desde la familia, porque la violencia la vemos en todos lados, ¿no? No nada más la vemos con las mujeres, que es terrible, pero la vemos contra los niños, contra las niñas, en general, en las calles, ¿no? O sea, la violencia está terrible. Marisa Escribano se inició en el periodismo radiofónico en el noticiero Buenos Días con Guillermo Ochoa. Posteriormente condujo En Línea Directa con Eduardo Ruiz Gili. Es gran defensora de los derechos de la mujer. Marisa, ¿cómo se dio tu incursión en los noticieros de radio? Pues fíjate que fue paulatino, porque te digo que empecé leyendo los mensajes de los radioescuchas en el radio, y así empecé poco a poquito a hacer algunos textos y comentarios para algunos programas, y de repente me invitaron a formar parte de Noticias. Y entonces, junto con Verónica Rascón, en ese tiempo, la esposa de José Antonio Álvarez Lima, empecé yo en las noticias, allá, en Radio Educación. Y me gustó muchísimo. La verdad es que hacíamos de todo. Por eso uno se volvía muy multifacético, porque hacíamos noticias. Hice radionovelas también, que fue precioso, y programas de todo tipo, programas musicales, programas de entrevista. Conocí al gran Mario Benedetti, por ejemplo, que fue también a hacer unos programas y unas entrevistas ahí. Entonces, ahí empecé a hacer noticias en radio. ¿Ahí surge esa vocación periodística? Yo creo que sí. Yo creo que, y más que vocación, el profundo amor a la palabra. ¿Qué sentías cuando dabas alguna noticia al aire? Pues me ponía nerviosa, ¿sabes por qué? Igual me pasó eso después también en tele, porque de repente pues tenías que pronunciar perfectos algunos nombres, tenías que saber cómo decir las cosas correctamente. O sea, a mí me parece un error gravísimo que alguien pronuncie mal un nombre, aunque sea extranjero. O sea, uno tiene la obligación como periodista de decir las cosas correctamente. Entonces, eso me presionaba mucho. Entonces iba yo despacito para no equivocarme. Lo que además te ha impactado de las radionoticias. Pues yo creo que la veracidad y lo oportuno que eran en el momento, que ya se quedaron cortas, porque en esa época pues te enterabas de todo a través de los noticiarios de la radio. Yo creo que todos íbamos poniendo la radio en el coche o en la casa para enterarte de las noticias, ¿no? Ahora ya pues ha cambiado mucho todo. Ahora con los teléfonos digitales inteligentes, con todo esto, pues ya te enteras desde tu celular. Pero la radio era importantísima. ¿Qué bases te dieron las experiencias en radio? Todas las bases del mundo. Me enseñaron a ser profesional. Me enseñaron también en esa época a no cantar, a no decir, en México, el día de hoy, a no estar cantando. ¿A quién te estás refiriendo? a nadie. Pero me enseñaron a que hay que modular la voz, a que hay que decir las cosas bien, con seriedad, ser imparcial. O sea, yo aprendí muchas cosas éticas en mi vida profesional desde los inicios. ¿Qué fue el micrófono para ti? ¿Qué ha sido?
Ay, maravilloso. Es así como me ponen un micrófono enfrente o una cámara y bueno, me brilla el corazón y el alma. Ya nos saltamos a la televisión. ¿Cómo fue el salto de la radio a la televisión? Fue una época preciosa donde, y digo fue porque ahora ya no se usa así, pero yo fui a tocar las puertas de Canal 13 en esa época, después Cinevisión, y fui y toqué la puerta y dije, ¿quién es el director aquí? Y entonces ya me dijeron el nombre del director y dije, me da una cita porque le quiero pedir trabajo. Y me dieron la cita, me hicieron una evaluación y un casting y me dieron el trabajo. Empecé como reportera de programas reportera de reportajes especiales se llamaba. Entonces así empecé en las noticias en Canal 13. ¿Cómo fue esa etapa de reportera? Fue muy bonita. Aprendí también a salir a la calle, a hacer entrevistas, a preguntar, a interesarme. Hay algo que me parece muy importante que debe de tener un periodista, que es la curiosidad. Si un periodista no es curioso, pues no se entera de nada, ¿no? Entonces, a mí me ayudó mucho eso, que soy curiosa, soy metiche, y entonces, gracias a eso, pues hacía mis reportajes y mis cosas. Fue una experiencia también muy, muy padre. ¿Y cómo es que te conviertes en conductora de televisión? Pues estuve 14 años en las noticias en Canal 13 y Mevisión y llegué hasta TV Azteca. Es más, Javier Alatorre empezó conmigo cuando yo era titular de los noticiarios en Canal 13. Me decían, ay, te encargo a este chavito, ayúdalo. Y la verdad, Javier siempre fue muy talentoso, lo hizo muy rápido, pero empezó conmigo. Jorge Garralda también empezó conmigo. O sea, ya no voy a seguir diciendo eso porque si no van a decir que estoy muy vieja y sí. Pero empezaron conmigo hace muchos años. ¿Cómo llega Marisa Escribano a Diálogos en Confianza de Canal 11, donde te hemos visto por muchos años? Ay, sí. Pues esa fue una oportunidad magnífica que surgió como surgen las buenas cosas que se dan de repente en la vida, quizá por destino. Entonces me hablaron para invitarme a hacer un casting en Canal 11 y yo dije, bueno, pues sí voy. Nunca había hecho un programa así de 2 horas en vivo, con público en vivo. O sea, era una cosa, pues, se parece fácil, pero es difícil. Y entonces me invitaron a hacer el casting, hice el casting y me quedé. Me escogieron a mí y me quedé en la primera etapa de Diálogos. Diálogos tiene ya casi 22 años al aire. Y yo estuve en la primera etapa de Diálogos como alrededor de 7, 8, 9 años. Y después me salí un tiempo justo porque hice radio, porque hice otras cosas, escribí unos libros que de luego te platico y hice otras cosas. Y hace 8 años volví a regresar en esta segunda etapa de Diálogos en Confianza, pero ha sido mi casa, mi hogar, mi escuela también de muchos años. ¿Cuáles son las diferencias entre la radio y la televisión? La televisión es muy linda porque puedes ver a la gente, bueno, tú no la ves, pero digamos, la gente te ve y le estás hablando directamente y te pueden ver y te pueden sentir. Pero la radio es mucho más difícil que la televisión, porque en la televisión te ayuda la decoración, miren qué bonito el jardín en el que estamos hoy, te ayudan muchos elementos. La radio no, la radio es tu palabra, lo único que vale. Y si tú eres alguien que no tiene nada que decir, pues estás frito. Hay mucha gente que está muy bien en la tele y que no puede hacer radio, porque no sabe decir cosas, sabe nada más lo poquito que se dice en la televisión, ¿no? Entonces, realmente, así como un verdadero actor lo conoces en el teatro, a un verdadero comunicador lo conoces en la radio. ¿Cómo vencer el nervio al aire? Uy, fíjate, te voy a contar una anécdota chistosa, porque la primera vez que hice el primer programa de Diálogos en Confianza, yo estaba aterrada, o sea, se me hacían así las piernas, me temblaba la voz. Entonces yo dije, ¿qué hago? Y me acordé que en esa época había una broma que se decía por ahí, que decían que en Canal 11 se podía cometer el crimen perfecto porque nadie lo veía. Entonces yo dije, ay, bueno, tranquila, al fin que nadie lo ve, ¿no? Entonces con eso me trataba yo de calmar. Y por supuesto que salí de hacer el primer programa y me encontraba personas en la calle que me decían, ay, la vi en Diálogos en Confianza. Entonces, bueno, pues la verdad es que hoy por hoy, es uno de los programas más vistos de la televisión, con mayor calidad de la televisión mexicana y que además es visto en
todos los lugares, pero déjame decirte que no de México, del mundo. Nos han escrito y nos han hablado de Sri Lanka, de Suiza, o sea, nos ven por todos lados gracias a las redes sociales. En televisión, Marisa Escribano se inició en el noticiero 7 días con Pepe Cárdenas. En TV Azteca condujo el noticiero Primera Edición y Hechos con Javier Alatorre. Fue colaboradora de los programas Con Sello de Mujer y de Amor y Desamor, pero fue con Diálogos en Confianza de Canal 11 donde consolidó su trayectoria. Ha escrito varios libros, entre ellos Entérate de Todo, Saber Vivir, Si Mañana Ya No Estoy y Romántica de Corazón. Marisa ha recibido innumerables reconocimientos a su trayectoria, como el Premio Nacional de Periodismo en el año 2000. Marisa Escribano, ¿qué te ha dejado Diálogos en Confianza? Uy, muchas experiencias, pero del corazón, no sé cómo decirte. Además de la experiencia profesional, por supuesto, y de cómo se trabaja en equipo, porque es maravilloso el equipo que conforma Diálogos en Confianza y trabajamos precioso en equipo. Todos hacemos nuestro trabajo y nos apoyamos y nos ayudamos. Pero también me ha dejado mucho desde el lado humano y desde el lado del corazón, porque la gente nos comparte cosas desde lo más íntimo de su corazón, de su vida, y te platican cosas que yo creo que no fácilmente se dirían al aire, y te abren y te cuentan todo eso y enriquecen muchísimo el programa con sus experiencias, y pues eso me deja, la verdad, mucha satisfacción. En Diálogos en Confianza has tratado temas muy fuertes. Muy fuertes, muy fuertes. Hablamos de todo. No hay censura, se habla de todo y se habla con la verdad. Y además siempre estamos apoyados por los mejores especialistas que nos van orientando en los temas. Pero fíjate, por ejemplo, una vez hablamos de violación. Estábamos haciendo un programa sobre violación. De hecho, teníamos violadores en el programa que habían ya estado en tratamiento y que habían estado en terapia y que se habían reivindicado, pero que nos platicaron, ¿no? ¿Por qué? ¿De dónde empezaba toda esa conducta en ellos? Pero en ese programa donde estábamos hablando acerca de la violación, había público en vivo y iba una señora con su hijita que tendría, pues a lo mejor 8 años, era una niña chiquita, que estaba calladita ahí en el programa, y de repente al estar oyendo la niña los testimonios de las personas que estaban ahí, de repente alza la manita y me acerco y le digo, ¿qué pasó, mi vida? ¿Quieres decir algo? Y me dice, sí, te quiero contar que a mí también me violaron. Y la mamá que estaba sentada en ese momento junto a ella, bueno, o sea, pegó un brinco. La señora no sabía absolutamente nada. La niña se sintió tan en confianza de lo que se estaba hablando en el programa que se sintió con la necesidad de compartirlo. Por supuesto que inmediatamente apoyamos a la mamá, a la niña, se les buscó terapia, hicimos todo, porque bueno, son cosas que no nos gusta el amarillismo en Diálogos y no son cosas que nosotros hubiéramos ventilado, pero fíjate qué importante es que uno abra estos espacios para que la gente pueda expresarse. Además de comunicadora en radio y televisión, Marisa Escribano, escritora. Escritora. Pues fíjate que me da pena decir escritora porque no soy escritora así como los grandes escritores, pero soy escritora porque he escrito varios libros y me encanta. He descubierto que me gusta escribir, lo que pasa es que me falta tiempo, pero esa es otra cosa que me gusta desarrollar, la escritura. Romántica de Corazón. Romántica de Corazón fue el primer libro que hice. Es el único mérito que tiene, es el título que es precioso y que es una recopilación de los poemas que más me gustan, porque yo sí considero que soy una romántica de corazón y me encanta la poesía. Entonces hice una recopilación de lo que más me gusta y metí por ahí 2 o 3 escondidos que yo escribí en algún momento. Otro de tus libros que me llamó la atención, Si Mañana Ya No Estoy. Ese libro es quizá mi consentido, porque es un libro en donde yo quise decir todo lo que pienso de la vida, del amor, de las relaciones humanas, todo lo que yo quisiera que mis hijos sepan cuando algún día ya no esté yo. Entonces puse todo lo más importante que yo he aprendido a lo largo de mi vida y de mi experiencia. Entonces, es mi consentido, pero ya no hay. ¿Te preocupa mucho el día que ya no estés? Sí, la verdad sí. Yo creo que a todos nos preocupa no estar. No me preocupa no estar, sino me preocupa faltarle a la gente que amo, ¿no? A mis hijos, a mis nietos, porque ahora soy abuela. Y esa es una faceta que me tiene fascinada. Entonces,
me gustaría, a veces me hace falta las palabras de mi madre. Y entonces me gustaría que mis hijos las tuvieran y por eso se las escribí. ¿Satisfecha? Muy satisfecha, muy satisfecha. ¿Qué te quedó de ver la vida? La verdad no me debe nada, yo estoy agradecidísima con la vida, he tenido la oportunidad de hacer lo que me gusta, de permanecer haciendo lo que me gusta por tantos años, hay gente que no tiene ese privilegio. La gente me recibe muy linda a través de la televisión, me quieren, me siento muy honrada, la vida ha sido muy generosa conmigo y además en lo personal, en lo familiar, tengo 3 grandes hijos, 3 nietos ahora, no puedo ser más bendecida que esto. De alguna manera lograste en la televisión un liderazgo. Pues ojalá sí. me gusta que lo menciones así. Yo no me siento como una líder, pero sí me siento como alguien con la responsabilidad de que ya que tengo el micrófono y ya que tengo la posibilidad de hacerlo, de ser la representante de muchas mujeres que quisieran decir las cosas que yo sí puedo decir. ¿Qué le pedirías a Dios? Que me siga bendiciendo con salud y con trabajo y con el bienestar de mi familia, que es lo que más quiero. Marisa Escribano, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Juan Manuel, y muchas gracias a ustedes por habernos escuchado. Este es un programa de Víctor González Torres para destacar personajes como tú. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Eso ha sido Reencuentro con México. Yo soy Juan Manuel Rentería. Hasta la próxima.